Muy bien, familia, muy buenas noches, bienvenidos. Este es el espacio donde hablamos de salud. Esto es Médicos y Comunidad. Doctor Omar Maresca, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Bien? ¿Cómo estás, Omar? ¿Bien? Bien. Bueno, bienvenido. Vamos a desarrollar. En pantalla están los teléfonos. Son líneas rotativas. Es el 4489-3154, el 4629-0866. Acerca del programa que generamos la semana anterior o en estos días con el doctor Tucci. A partir de esto y ampliar los cursos que lleva adelante el colegio, dejamos también el 4755-1970 y la página que tiene el colegio, que es www.colmed4.com.ar. Vuelve a acompañarnos el doctor Tucci, se lo agradecemos una vez más, actual presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4 del San Martín, presidente del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Por Confemel es secretario general. Yo ahora tiene otra denominación, después me lo cuenta si él quiere. Yo decía Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, ahora es Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Y un hecho para destacar, Omar, y te doy, delegado de la Asociación Médica Mundial. Es muy importante esto porque representa a nuestro país, porque es una ONG fundada en 1947, porque tiene 112 asociaciones médicas, son números, y porque tiene 1013 miembros asociados. Sentirse representada en la figura del doctor Tucci por Argentina es importante. Hola Rubén, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, Raúl hizo la presentación de las entidades de las cuales formás parte y la cual fuiste de la Confederación Médica Iberoamericana, Latino-Iberoamericana, fuiste presidente y ahora sos secretario general. En esas instituciones uno puede ver el contexto ibero-latinoamericano. Entonces, para, digamos, charlar un poquito con respecto al tema de cómo anda la situación de la salud pública en los diferentes países, o cuál anda mejor, peor. Obviamente no puedes hablar de cada uno, pero definir un poco cómo es la situación. Sí, bueno, en realidad nosotros de la Confemel, o la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, que hacía referencia a Raúl, tiene que ver con un principio que somos los fundadores con otros países como Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, de la necesidad de aglutinarnos en una estructura con los problemas que teníamos y que tenemos en toda Latinoamérica y del Caribe. Bueno, eso fue hace 20 años que se creó esta confederación. Yo tuve la suerte de ser presidente en 2 etapas, en 2 periodos, pero más allá de la presidencia, no presidencia, o la Secretaría General que ahora tenemos, es la participación de los países en esta confederación, que hace que se expongan diferentes temas que tiene que ver con un poco lo que hemos hablado aquí y otros temas permanentes que tienen la violencia aumentada en algunos países mucho más que nosotros. Nosotros venimos, a pesar que de lo que tenemos, con Chile y Brasil más o menos estamos en un nivel parecido, tenemos violencias como el caso de México, el caso de Honduras, muy importante, asesinato de médicos, asesinato de familia de médicos. Ajá. O sea, tenemos una situación sumamente compleja. Y en algunos países de la magnitud de Brasil, de acuerdo al estado que se tome, a veces el grado de violencia y el grado de salud pública que podemos hablar, todo no es igual. Nuestro país, a pesar de todo, a pesar en lo teórico, quizás tenga un sistema muy bueno en el sentido, por un lado, el sector privado, el sector de la seguridad social, que son las obras sociales, y el sector público, que está dado por los hospitales provinciales, nacionales y municipales. Y en este caso, es bueno remarcarlo, tenemos algunos sectores que tienen una sola cobertura y otros tienen 3 coberturas. Digamos, la gente humilde, que no tiene recursos, que no tiene obra social, que no tiene el privado, lo único que le queda, la única posibilidad es el hospital público, el sector público.
Después hay otro tipo de ciudadanos que tienen el hospital público y a su vez, como son trabajadores en relación de dependencia por su gremio, tienen a lo mejor sanatorios, clínicas que depende del gremio. O sea, tiene el hospital y el gremio. Y hay otros sectores que tienen el hospital, el gremio y los prepagos, que es también una triple cobertura. O sea, esto habla un poco de la desigualdad de nuestros hermanos argentinos en cuanto al tema de la salud. Algunos con 2 o 3 coberturas y algunos con una sola cobertura, los más humildes, ¿no? Y por otro lado también hay decisiones en salud que uno tiene que marcar en nuestro país. Por ejemplo, el tema de los programas, el programa Remediar, que no caiga, que no decaiga, el programa de salud sexual y reproductiva y todos los programas que se implementaron no caigan, porque no se pierdan en el tiempo, porque son vidas que se pierden. Así que yo creo que es importante esto, porque tenemos una característica, y vos planteás que tenemos sobreposición de sistemas de salud, porque el tema del presupuesto en salud es bastante alto, pero tal vez en algunos sectores esté mal ejecutado. Ahora yo te pregunto, en otros países, por ejemplo, el sistema de salud pública o el sistema de la seguridad social, ¿funciona como el nuestro? Y en algunos lugares funciona bien y en otros lugares funciona mal o muy mal. Por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo de Colombia. Colombia tenía un buen sistema de seguridad social estatal, de cobertura, como teníamos nosotros, de gran parte de la población. Y tuvo una ley, la ley 100, que destruyó el sistema público, se privatizó, se concesionó, y en este momento tiene un problema gravísimo, que nos invitaron a participar porque se formó una ley que se llama una ley tutelar, que un poco hacia los derechos que tienen que tener el ciudadano en Colombia. La única posibilidad de obtener algo era lo que llamamos acá recurso de amparo o tutela, ¿no? Entonces a veces tenemos sistemas que no son malos, que hay que mejorarlos, pero con las políticas, algunas políticas neoliberales muy fuertes, se los destruye. Por eso decimos, nosotros tenemos un sistema con dificultad, pero lo podemos mejorar y mucho. Por eso cuando hablamos de salud, hablamos de política de Estado en salud. Esto significa que no sea patrimonio de un partido político, sino de un consenso entre todos, que definamos, bueno, mira, esta es la mejor salud, o lo mejor posible que podemos dar en salud en la República Argentina. Claro. Tenemos distintos sistemas. Yo me recuerdo cuando fui a Neuquén hace poquito, que Neuquén tiene un sistema que quedó del Sistema Nacional Integrado de Salud, del SNIS, que se hizo en la época de Liotta, ya por el 74, sí, que tiene una cobertura integral del sector público con niveles de complejidad, con el médico bien pago, con atención primaria, con duplicación del pago de cada uno de los profesionales de la salud. Esos sistemas que ya también te marca que cada provincia tiene un sistema distinto en Argentina. A la vez, cada municipio hasta puede tener un sistema de salud diferente al otro. Claro, en una época era todo nacional, todos los sistemas de salud. Pero bueno, eso estamos en otra. Pero el tema, si nosotros profundizamos cuál es el valor, quizás son los conurbanos, ¿no? Las grandes condensaciones, el conurbano aquí nuestro, en la provincia de Buenos Aires, lo que sucede Rosarino también. Lo que sucede en Rosario, lo que sucede en Santa Fe, en Córdoba, ahora tenemos el conurbano de Mar del Plata, que son ahí donde tenemos que hacer hincapié en la organización de la política, porque es muy difícil atender a todos por igual, de la misma manera. Entonces yo creo que tendría que haber un programa especial para esto de los conurbanos, ¿no? Que son mucha gente. Vos fijate, Omar, que en La Matanza tenemos 2 millones de habitantes, ¿viste? Tienen que haber programas especiales, no es lo mismo La Matanza que a lo mejor algunos lugares nuestros, que
que son San Isidro, que tiene una muy buena Sí, muy buen sistema de salud, o Vicente López, son realidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar, digamos, estas características, ¿no? En este caso el conurbano. Y con respecto al resto de los países latinoamericanos, ¿cómo se encuentra la salud pública, por ejemplo, en Brasil? Y en Brasil, ya te reitero, de acuerdo a la localidad que se tome, pero tiene muchas dificultades generalmente. El sector público, el sector de lo necesario. Después hay todo un sector pudiente en toda Latinoamérica, bueno, que accede a la medicina, a los prepagos, a otro tipo de medicina, no tiene inconveniente. Lo que pasa es que nosotros cuando valoramos tomamos el gran número, al número mayor de la sociedad que no tiene respuesta, ¿no? Claro. Brasil está pasando por un momento muy difícil. México también. En México hay mucha violencia en la gente, en el pueblo. Estamos hablando prácticamente de 3 muertos por hora, 3 asesinatos, mejor dicho, por hora en México. También es muy difícil un poco hablar de salud cuando no se restituyen esas cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos, ¿no? Claro. Bueno, Rubén, vamos a hacer Hacemos un corte una pausita, ¿puede ser? Y después seguimos. ¿Cómo no? Muy breve, me quedo con algunas palabras del doctor Tucci. Ya la Confemel o la Asociación Médica destacábamos el acuerdo entre educación médica, ciencia, Omar, ética médica, pero el objetivo fundamental es servir a la humanidad, lograr lo que decía Rubén, que aquellos más desprotegidos tengan acceso a una salud como corresponde. Una pausa, ya volvemos en Médicos y Comunidad. Muy bien, retomamos, segundo bloque, allí en pantalla el 4489-3154, abrevio para aprovechar la presencia del doctor Tucci, la página obviamente del colegio, y retomamos, Omar, entregamos este espacio con la presencia del doctor Tucci. Rubén, cuando te presentó Raúl y después hablamos de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, y después ese nombre cambia, es Latino-Iberoamericana. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? ¿Por qué circunstancias se dio? Bueno, lo que sucedió que tuvimos reuniones en la Asociación Médica Mundial, charlando con médicos de España, de Portugal, de Italia, bueno, que teníamos una problemática similar por nuestros orígenes latinos, la mayoría de nosotros, y bueno, ellos nos invitaron a reuniones que tuvimos en España, y bueno, ahí surgió la posibilidad de hacer esta unidad, esto que estamos hablando ahora, de la Confederación Ibero-Latinoamericana. Se puso latinoamericana también porque Ibero correspondería a España y Portugal, y tenemos la posibilidad de que ingrese a nuestra confederación Italia, Francia también en algún momento, y tenemos países africanos de lengua portuguesa, Mozambique, Cabo Verde y otros que ahora tenemos la posibilidad que puedan ingresar a la Confederación Médica. Ahí, si ingresan ellos, teníamos que agregar África también. Claro, Latino-Iberoamericana. Lo principal es integrarnos porque tenemos problemas en comunes y bueno, nosotros como país, me refiero, creo que era imprescindible nuestra presencia en la Asociación Médica Mundial. Por lo que ahí se trata, por lo que tenemos que ver nosotros como país, de lo que ahí se trata, y lo que tiene que ver Latinoamérica. Hay una rama de la medicina que es la bioética, que es la bioética, la ética de la investigación en seres humanos, en medicamentos, en montones de cuestiones que se trata fundamentalmente en la Asociación Médica Mundial, el tema de la violencia, pero no esta violencia que estuvimos hablando ahí, sino otro tipo de violencia, en donde a veces en algunos países no quieres que se atiendan al enemigo herido, y muchas de estas cuestiones que a lo mejor nosotros no tenemos
esa problemática en nuestro país. El otro tema tiene que ver con los presos, con que en algunas partes del mundo venden los órganos, los presos, para hacer lo que sea trasplantes renales y de muchas cosas más, lo que tiene que ver con la sangre, el maltrato que reciben en algunos lugares. Esta es una problemática que nosotros no la tenemos tan presente. El tema del alquiler de vientre en algunos países de la India, de las mujeres indias, en alguna isla en especial, que hace que se alquilen estos vientres en condiciones de pobreza absoluta, ¿no? de explotación, el tema de la prostitución, el tema del robo de órganos, todas estas cuestiones que uno dice, no, nosotros todavía no tenemos este problema, o lo tenemos en parte, pero todo llega. Sí, sí, sí. O sea que tenemos que estar preparados para todo esto. Hay una ética, vos bien sabés, en las donaciones de órganos, y bueno, muchos de ellos están conculcados en algunos de nuestros países. Claro, lo importante que planteás con respecto a esto es que realmente uno desconoce, al no estar en estas instituciones, todo lo que ocurre, la venta de sangre dentro de las cárceles, la donación de órganos, el tema de poner a gente que con pocos recursos económicos que den su vientre su útero para tener un niño. Son temas muy complicados, en realidad, claro, acá por ahí no se visualizan a la fecha, pero en la Asociación Médica Mundial tenés países de África, países del este, que no se pueda curar o atender al enemigo en una guerra. Son temas que uno tal vez desconozca, ¿no? Hubo temas muy graves que realmente uno cuando lo escucha, el bombardeo a los hospitales en todo esto que tiene que ver con Afganistán, Irán, Irak. Directamente a los hospitales. Directamente a los hospitales, y bueno, nosotros tuvimos de parte, en ese momento había sido Estados Unidos, una disculpa, que se habían equivocado. No basta una disculpa. O sea, por la Asociación Médica Mundial determinó que se debía hacer una profunda investigación. Esto igual nos costó trabajo, porque algunos no lo querían hacer. Otro tema también que se debatió fue el tema de la pena de muerte. Sí o no, si estamos de acuerdo o no con la pena de muerte. Nosotros como organización médica, el médico no puede estar nunca de acuerdo con la muerte. Por más que hay hechos aberrantes que a uno lo pueden hacer dudar, pero nosotros no hemos dudado. Entonces nuestras organizaciones están en contra de la pena de muerte, ¿no? Fundamentalmente tuvimos una presión muy fuerte de Estados Unidos, que en algunos estados, como bien vos sabés, tienen pena de muerte, y a veces las sustancias letales para la pena de muerte no se fabrican en Estados Unidos, sino que se compran a otros países que la fabrican para matar a los procesados en Estados Unidos. Claro, este tema también hace que la degradación que se ve a nivel mundial del ser humano, en realidad, no solo desde el abandono de la salud y de lo que es la contención en un hospital público, sino de un abandono total y hasta la pena de muerte, y hasta buscar elementos para masificar el deterioro de esa persona, pues ya la invasión, imagínate, extraer un órgano, donar un órgano, obviamente siguiendo las pautas bioéticas como vos bien plantas, en qué forma se extraerán y cuántas personas mueren porque se les trajeron los órganos y después se venden. Y la venta, bueno, todo eso marcado, porque lo que tenemos que tener en claro, que esto no es espontáneo, que cada uno de estos actos que estamos hablando, de la prostitución infantil, el robo de órganos, hay organizaciones, y organizaciones muy poderosas, Por eso esto tiene que ser sinónimo de Estado, todo eso. Y otra cuestión que nos invitaron para participar en varias veces fue con el tema de la desaparición de bebés. Es un tema importantísimo. Hay todo un programa, ADN Kids, que lo tiene España y otros países, es
que en los chicos desaparecidos, en el consultorio de los médicos, tengamos las imágenes de estos chicos en algunos lugares para poder detectarlo. Porque nosotros decimos que siempre algún chico desaparecido en algún momento tiene que consultar al médico. Y otra cuestión, esto tiene que ser preparado y digitalizado. Nos tocó compartir una mesa con un antropólogo forense que estuvo en la cuestión de los desaparecidos en nuestro país, que ahora es la primera palabra mundial en la Cruz Roja Internacional, y me decía que Argentina está preparado para hacer esto, porque se hizo con los desaparecidos, para poder un poco el ADN, y cuando hay un chico que aparece ante una determinada sospecha, poder hacer un ADN y cruzarlo con la de los padres o los abuelos del que ha desaparecido, y así localizarlo, ¿no? Es una cuestión muy importante que seguramente vamos a desarrollar en poco tiempo en nuestro país. O sea que el tema de la Asociación Médica Mundial, a vos, o digamos a nuestro país, vos sos un representante de nuestro país, nos permite ponerlo al tanto de temas como para prevenir algo que se nos puede venir porque está ocurriendo en otros lugares. No, ya lo hay. Inclusive, te digo, en la donación de los órganos, que a veces al órgano se le hace el ADN y se lo cruza con los desaparecidos también, para determinar si puede ser un órgano de algún desaparecido o de alguna criatura desaparecida que les traigan los órganos. Esto es muy crudo a veces decirlo, a veces pero para que la sociedad vaya tomando conciencia de lo que puede llegar a pasar. Y bueno, lo mismo que la prostitución infantil, otro flagelo muy importante. Bueno, hay muchísimos temas, sedación, el tema de la muerte digna, hay muchísimas cuestiones que los podemos desarrollar quizás a lo mejor en un programa tuyo y haciendo hincapié en cada una de estas cuestiones, ¿no? Que es sumamente grave para todos. Bueno, 2 palabras, Rubén, sobre tu visita a la Santa Sede y al Papa. Bueno, la visita a la Santa Sede fue de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Fuimos representantes de todos nuestros países y bueno, se le presentó al Papa esto que te estoy diciendo yo, en parte de lo que pensamos de la salud, de la gente humilde, y tuvimos una recepción magnífica por Francisco, ¿no? Y nos dio una lección de humanidad, del médico, de la solidaridad, de las manos del médico, que no eran iguales a la otra, porque daban a lo mejor la posibilidad de la cura y la contención de los pacientes. Bueno, eso está en la página que dice la Confederación Médica Ibero-Latinoamericana, la visita al Papa, que me gustaría que la difundas en tu programa, donde está, en el lugar que está, para que lo puedan ver, que fue realmente extraordinario, ¿no? Así que seguramente quedó en pie otra nueva visita con el Papa. No sé para cuándo, depende de su agenda. Así que nos pareció sumamente importante difundir todo esto que tiene que ver. En el tema de los órganos, el Papa en un principio nos hizo un escrito que lo publicamos en la revista del colegio, bien recordar, sí, en referencia al robo de órganos, y de la gente así que se la raptaba para sacarle se la mataba para sacarle los órganos. Bueno, Rubén, ha sido un gusto tenerte, muy interesante todo que planteaste lo que ocurre a nivel mundial, y bueno, en próximos programas haremos lo que dijiste, de ir sectorizando cada uno de los temas que tratamos. Bueno, gracias por invitarme. Gracias, doctor. Buena vida, Rescato Mar, los buenos profesionales que tenemos en el país, ¿no? Escuchando el deambular de Rubén por el mundo y el intercambio de experiencias, y la verdad que hay que destacarlo. Gracias, Rubén. Doctor Maresca, ¿nos encontramos la semana que viene? Bueno. ¿Le parece bien? Me parece bien. Familia, esto ha sido Médicos y Comunidad. Son muy amables. Muchas gracias.